¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este su canal Mascoriente, donde les enseñamos unos tipsitos y datos curiosos sobre las razas y sobre las especies. Hoy en particular vamos a resolver una duda sobre los caninos. ¿Cuánto se demora su gestación? ¿Cuáles los tiempos ideales para hacer una monta? ¿Cuánto tardan los cachorritos para estar disponibles para la entrega? Y todo lo que necesitas saber sobre la gestación canina. Así que acompáñenos. Bueno, familia, y como les contamos al inicio, hoy estamos con Camilo. ¿Qué más, Cami? ¿Bien o qué? Bien. De maravilla. Y hoy vamos a hablar sobre la gestación de las caninas, de las especies caninas. Y les traigo aquí el ejemplo de Estelita, quien acaba de salir de su proceso de gestación, y todavía tenemos 2 machitos disponibles que van a ajustar apenas 2 mesecitos. Empecemos, Cami, por el principio. ¿Qué es la gestación de las perritas? ¿Cuánto dura ese proceso? Bueno, la gestación básicamente es el proceso donde la hembra está preñada, ¿cierto? Se tiene un estándar general de aproximadamente 63 días. Esto va a variar dependiendo de la raza. Hay razas que duran 1 o 2 días más y hay razas que duran 1 o 2 días menos. ¿Y esto se debe netamente a la raza o de pronto el clima o qué otros factores lo pueden adelantar o retrasar? Bueno, hay razas, por ejemplo el Bernés de la montaña, para poder entrar en celo necesitan un clima más frío, pero en temas generales es dependiendo pues como de la evolución que ha venido presentando la raza. Claro, entonces dura más o menos ese proceso, pero 63 días. Antes de que empiecen a contar esos 63 días deberemos hacerle la monta, ¿cierto está? Sí, claro. Y este proceso de la monta, para los que no sabían, dentro de Mascoriente tenemos una línea especializada en eso. Aquí arriba les vamos a dejar un video explicativo en el que vas a poder conocer esta nueva oportunidad para nuestras reproducciones. Y acompañado de la monta podemos hacer el servicio de stun de una forma mucho más adecuada. Esto se hace en qué días del celo. El celo es cuando está en calor, ¿cierto? Sí, primero que todo hay que determinar cuándo mi perra está en calor o en celo. Ellas empiezan con un sangrado, de ahí hay que contar, pues o sea, a partir de ese día se empiezan a contar los días y también se tienen como estándar, por así decirlo, que las perras ovulan 3 veces, ¿cierto? Ovulan los días 9, 11 y 13 por lo general. Obviamente, para saber si la perra está ovulando en X día, lo más importante es realizar pruebas de progesterona y pruebas de citología, para que el laboratorio nos ayude a identificar si es el día ideal para la monta. Con esas pruebas vamos más a la fija. Sí, claro, van a la fija porque ya el laboratorio va a ser el indicado de decir si la perrita está en fase ovulatoria y las células pues, del epitelio del útero se están prestando para el proceso de fecundación. Bueno, le hicimos el examen a Estelita y nos arrojó cierto día. Ese día empezamos el proceso de las montas, el cual tarda una semana. Como se recomienda, es un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿cierto? Exactamente. Entonces, durante ese tiempo o antes de ese tiempo, preferiblemente cambiarle la dieta de alimentación. Por ejemplo, Estelita ya solamente comía pollo y dietas BARF o dietas blandas para ayudarle muchísimo más. Luego, cuando ya sabíamos cuál era el día ideal, nosotros, dentro de Mascoriente y la monta, nosotros usamos más que todo es la inseminación artificial, que por medio de personas profesionales tenemos el semen y se lo incorporamos a la hembra de una forma mucho más, digámoslo,
limpia y que genera muchísimo menos dolor que cuando se hace pues como una penetración natural, ¿cierto? Sí, claro, igual recordemos que la monta natural siempre va a ser mucho mejor que la inseminación. ¿Qué busca uno en la inseminación? Por ejemplo, en la monta nosotros contamos con los machos reproductores y sabemos la procedencia de los machos. Correcto. Pero las personas que nos están buscando para buscarle el macho a su hembra no sabemos cuál es la procedencia. Una forma de cuidar los dos, tanto la hembra como el macho, es realizando el proceso de inseminación. Así evitamos enfermedades que sean de contagio vía sexual, como por ejemplo la brucela, por dar un ejemplo, ¿cierto? Ya que ellos nunca se tocan. Exactamente, entonces con eso evitamos pues como este tipo de enfermedades o digamos de pronto el TBT, que es el tumor venéreo transmisible, que ese únicamente la forma de contagio es que haya una penetración como tal. Entiendo. Bueno, Doc, y para irnos a las recomendaciones, tú que estás viendo este video, no olvides darle a la campanita para que no te pierdas nada de todos los nuevos videos que vienen. Y obvio, suscríbete al canal para que veas todos los contenidos que ya tenemos grabados para ti. Cami, entonces una recomendación preparto. En el momento de que ya por decir algo, sabemos que Estelita quedó embarazada, normalmente se hace una ecografía tipo 40 días luego del luego de la última monta, ¿cierto? Más o menos. Sí, lo ideal es realizarla al menos dos. La primera, unos 35 días, 40 después de la primera monta, para determinar en qué punto de gestación está, para determinar pues cuál fue el día real donde se empiezan a contar los 63 días. También esto nos ayuda a confirmar la preñez, sí, y también nos ayuda a saber cuántos cachorritos vienen. Esto es muy importante en razas como bulldog francés, bulldog inglés, donde requieren mucha más asistencia en el parto, más que una raza grande. Por ejemplo, un pastor ovejero puede tener su parto completamente solo. Entonces, una recomendación es obviamente realizarle las ecografías pues, pertinentes. Bueno, una es a los 35 días aproximadamente, la otra va a ser unos 7 días antes de la fecha probable de parto, para poder determinar cuál sería la fecha establecida para el parto. Otra de las recomendaciones, como tú ya lo habías mencionado, es el cambio de la alimentación. Ahorita mencionaste dietas bar, pollo, eso es muy buena opción, pero dado el caso que alguna persona no tenga cómo conseguir este tipo de dietas, lo que puede hacer es implementar el suministro de concentrado de cachorros en vez de adultos. Eso también les va a ayudar bastante pues como a este proceso de gestación. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el día o la fecha probable de parto? Es muy importante tener presente que debemos de tener cobijas, muchas toallas secas, y calentadores, puede ser de ambiente, puede ser bolsas de agua caliente, y tener la perrita en un lugar limpio, seco y que esté sola. Muy importante que esté sola debido a que se puede llegar a estresar mucho con la presencia del humano y pueda retardar el parto, lo que va a llevar a la muerte de algunos cachorros que generaron el estrés fetal para producir el parto. Claro. Por eso, familia, todo esto es un proceso. Nosotros aquí, que somos un criadero legal y que llevamos más de 16 años, le metemos el esmero a cada punto de todo este proceso para que tú lleves cachorros de calidad y con una salud inigualable. Cami, bueno, ¿y cuáles serían entonces las posparto? Luego de que ya la camadita está, mejor dicho, con todo, como se dice, con todos los juguetes llenos de... Nosotros por lo menos acá utilizamos la incubadora, pero personas que no tengan incubadora, luego de que las tengan ya los cachorritos fuera de la madre, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, hay que tener presente que la madre se va a cansar mucho durante todo el proceso del parto, entonces es importante que le ayudemos
en tareas básicas como por ejemplo secar bien los cachorros, ponérselos a amamantar. Recordemos que la alimentación las primeras horas es fundamental para el desarrollo adecuado del sistema inmunológico del cachorro. Nos va a dar unos perros mucho más fuertes que si no tomaran el calostro pues como tal. Otra que ya les había mencionado es mantener la habitación calientica y buscar siempre que el sitio o el nido pues como tal siempre esté seco. Le podemos ayudar mucho a la madre limpiando los popos de los cachorros, que no sea una obligación tanto de ella sino mancomunado, porque eso le va a ayudar a procesos digestivos, debido a que muchas madres pueden verse alterado pues, de la parte digestiva, como vómitos o diarreas, y esto es debido a el consumo pues del popó de los cachorros. Ellas la hacen instintivamente para evitar muchos olores para pues predadores pues en la naturaleza, ¿cierto? Pero como les comenté, nosotros también les podemos ayudar. Otra de las recomendaciones es empezar el día del nacimiento con el proceso de desparasitación. Ese día que cría la perrita se debe desparasitar a la madre. A los 15 días se debe desparasitar los cachorros y la madre, luego al mes se debe desparasitar nuevamente los cachorros y la madre, y así sucesivamente, como lo hemos venido mencionando en los videos anteriores de desparasitación. Incluso te los vamos a dejar aquí arribita por si aún no lo has visto, para que te enteres cómo y qué debes hacer durante todo ese proceso de desparasitación. Cami, y yo creo que una de las más importantes es también la apariencia física. Así como ven aquí, Estelita pues lleva menos de 2 meses que salió de parto, y mira que ya gracias a ti y a todo el equipo de veterinarios de aquí de Mascorriente pues volvió su vientre a la normalidad. Esto demuestra que no solamente hasta el momento que salen los cachorros de la hembra se le debe rendir importancia, sino durante todo el proceso, y más después de que ya los cachorritos encuentran su nuevo hogar, como ha sido el caso de esta linda camadita. Entonces, bueno, Cami, yo creo que quedó todo súper claro. Igual, si de pronto alguien tiene alguna duda, nos la puede dejar saber aquí abajo en la caja de comentarios. Esto fue la gestación en caninos. Más adelante no se pierdan los próximos episodios, donde vamos a tocar también los felinos. Y recuerda que más que mascotas son familia.